El día que perdí mi trabajo, mi hijo me dijo que solo era una carga, y me echó como si fuera basura. Esa frase aún arde en mi pecho. No porque fuera gritada. No porque alzara la voz. Sino porque lo dijo tan calmadamente. Como si yo fuera un viejo sofá que ya no necesitaba. Recuerdo esa noche como si hubiera pasado hace 5 minutos. La lluvia caía a cántaros. La habitación del motel olía a moho y humo de cigarrillo. Me senté al borde de la cama, aún con mi ropa de trabajo, sosteniendo una bolsa de plástico con todas mis pertenencias. Un par de zapatos. 2 camisas. La foto de mi difunto esposo. No lloré de inmediato. Era demasiado para sentirlo todo a la vez. Solo, me quedé ahí. Congelada. El silencio era ensordecedor. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta. No tenía a dónde ir. Después de todo lo que le di. Después de cada noche que me salté la cena para que él comiera. Después de cada factura que pagué sola cuando su padre se fue. Me miró a los ojos y dijo, no eres mi responsabilidad. Pensé que ese era el fin de mi historia. Pero no lo fue. Corte a hoy. Salgo de un coche negro. Mis tacones resuenan contra baldosas de mármol. Aretes de diamantes. Labial rojo. Bolso de diseñador. Ahora la gente me abre las puertas. No saben de dónde vengo. ¿Y mi hijo? Todavía no sabe de dónde saqué el dinero. Ni qué hice con él. Pero está a punto de descubrirlo. No te conviertes en una carga de la noche a la mañana. Toma años de dar, hasta que no queda nada más que tomar. Tenía 23 años cuando su padre se fue. Sin nota. Sin despedida. Solo una cuenta bancaria vacía y un aviso de desalojo 2 semanas después. Todavía recuerdo sostener a mi pequeño en la cadera, tratando de mantenerlo abrigado con mi propio abrigo, parada frente a la oficina del casero rogando por un poco más de tiempo. Tenía solo 2 años. Demasiado pequeño para entender. Demasiado enfermo para que le importara. Tenía asma severa. Pasaba más noches en urgencias que en su propia cama. Me acostumbré a dormir en sillas de sala de espera. Me acostumbré a escuchar pitidos de monitores en lugar de nanas. Trabajé en lo que pude encontrar. Mesera. Limpiadora. Lavaplatos. A veces 2 trabajos en un día, 3 en una semana. Mis manos se agrietaron por el cloro y el jabón. Mi espalda dolía. Mis rodillas cedían. Pero nunca lo dejé verme llorar. Ni una sola vez. Merecía una madre fuerte. Así que sonreía, incluso cuando pasaba hambre. Me saltaba comidas para que él comiera. Usé el mismo abrigo 5 inviernos. Pegué mis zapatos con cinta cuando las suelas se desprendieron. Pero él tuvo todo lo que yo nunca tuve. Zapatos nuevos para la escuela cada año. Libros. Juguetes. Pasteles de cumpleaños con glaseado de verdad. Me aseguré que nunca se sintiera pobre. Aunque lo estuviéramos. Eventualmente, tuve suerte. Una amiga me habló de un trabajo de limpieza, muchas horas, pero buen sueldo. La mujer se llamaba Doña Clara. 80 años. Elegante. Astuta como pocas. Empecé limpiando su casa en Sevilla. Pero con el tiempo, me dejó entrar. Le gustaba mi té. A mí me gustaban sus historias. Pasamos cumpleaños juntas. Navidades también. No tenía hijos. Creo que me vio como algo más. Y, honestamente, lo necesitaba. Nunca tuve una figura materna propia. Me pagaba bien. A tiempo. En efectivo. Gracias a ella, por fin ahorré para un apartamento decente. No éramos ricos, ni cerca, pero por primera vez, estábamos estables. Seguros. Pasaron 15 años así. Ella se debilitaba. Yo me quedaba. No porque tuviera que hacerlo. Sino porque quería. Le debía más de lo que ella sabía. Mientras tanto, mi hijo crecía también. Niño brillante. Callado. Siempre con un libro en la mano. Hice turnos extra para enviarlo a la universidad. Entró en una buena. Lejos de casa, en Barcelona. Lloré el día que lo dejamos allí. Lágrimas de orgullo. Lágrimas de esperanza. Pero cuando volvió, algo había cambiado. Sus abrazos eran más cortos. Su voz más fría. Empezó a llamarme menos mamá y más tú. Nunca preguntaba por mi día. Ya no me agradecía.
Al principio pensé que era estrés. Pero en el fondo, lo sabía. Ya no le era útil. Y algún día, dejaría de fingir que le importaba. No sabía cuán pronto llegaría ese día. No esperaba que ese día fuera su último. Doña Clara tomó su té por la mañana, como siempre. Incluso elogió mis bollitos de limón. A mediodía, ya no estaba. La encontré sentada plácidamente en su silla favorita, libro en el regazo, gafas ladeadas. Parecía que solo dormía. Pero lo supe. Antes de tocar su mano, lo supe. El silencio en esa casa era diferente. Pesado. Hueco. Final. Me quedé hasta que llegó el forense. Lavé la taza de té. Doblé su manta. Porque no sabía qué más hacer. 15 años. Era más que una jefa. Era la única persona que me trató como si importara. Al día siguiente, llegó el abogado de la herencia. Frío. Eficiente. Me dijo que la casa quedaría cegada por el proceso de sucesión. Trabajo terminado. Sin indemnización. Solo, fin. 15 años, y todo terminó con una puerta cerrada y un asentimiento. Me contuve en el autobús a casa. Intenté respirar. Intenté decirme que estaría bien. Esa noche, entré por la puerta de mi hijo como un fantasma. Aún con mi uniforme. Aún sosteniendo mis llaves como si tuviera a dónde ir. Él no levantó la vista de la tele. Su esposa puso los ojos en blanco. ¿Pasa algo?, preguntó ella, como si estuviera interrumpiendo su cena. Les conté, suavemente, que doña Clara había fallecido. Que estaba sin trabajo. Que solo necesitaba un poco de tiempo para organizarme. No esperó ni 5 segundos antes de hablar. Bueno, no podemos mantener a 3 adultos con un solo sueldo, mamá. Mi corazón se hundió. Su esposa intervino, brazos cruzados. No estás aportando. Tenemos 2 niños que alimentar. No podemos seguir cargándote. Parpadeé. ¿De verdad pensaban que había estado viviendo de ellos? Cada mes les daba dinero. Compraba comida. Pagaba las cuotas escolares de los niños. Cuidaba a esos pequeños mientras ellos salían a citas. Limpiaba su cocina. Lavaba su ropa. Pero nada de eso importaba ahora. 3 días después, me sentó. Dijo que era temporal. Dijo que me ayudaría a encontrar algo. Pero sus ojos no me miraban. Al final de la semana, estaba frente a la puerta de un motel, sosteniendo una bolsa de basura con mi ropa. Ni siquiera salió del coche. Solo abrió el maletero, miró su móvil. Cuando me giré para despedirme, me hizo un gesto con el pulgar arriba. Como si me fuera de vacaciones. Sin abrazo. Sin emoción. Sin vergüenza. Esa noche, me senté al borde de la cama del motel, escuchando el zumbido de la máquina expendedora afuera y a la pareja de al lado discutiendo por dinero. Y pensé. Así se siente ser desechada. Darle a alguien toda tu vida. Y que te entreguen una llave de motel en lugar de un gracias. La gente piensa que el desamor es ruidoso. No lo es. Es silencioso. Lento. Frío. Es el sonido de un calefactor de motel tartamudeando a las 2 de la mañana. El sabor de fideos instantáneos baratos 3 noches seguidas. El silencio cuando nadie llama, ni siquiera en tu cumpleaños. La primera semana, me dije que era temporal. Que mi hijo llamaría. Que se daría cuenta de lo que hizo. Tal vez lo había malentendido. Pero los días se convirtieron en semanas. Y todo lo que recibí fue silencio. Vendí mi anillo de boda primero. Lo empeñé por suficiente para pagar otra semana en el motel y algo de comida. Se sintió como perderlo de nuevo. Luego fue mi collar. Luego los pequeños pendientes de oro que me compré cuando cumplí 40. Todo se fue. Solicité trabajos. Restaurantes. Supermercados. Incluso limpieza. Pero cuando veían mi edad, y que no terminé el instituto, sonreían cortésmente y decían que guardarían mi solicitud en archivo. Ese archivo debía ser un cubo de basura. Caminaba a casa cada día con ampollas en los zapatos y cartas de rechazo en mi bolso. Las noches eran peores. Frías. Solitarias. Me sentaba en la oscuridad, envuelta en una manta fina, y miraba fotos viejas en mi móvil. Imágenes de mi hijo cuando era pequeño. Su sonrisa con dientes separados.
sus bracitos alrededor de mi cuello. Quería gritar, ¿a dónde fue ese niño? Luego llegó mi cumpleaños. No esperaba mucho. Solo, tal vez un mensaje. Una llamada. Una palabra amable. Pero el día pasó como cualquier otro. Sin mensajes. Sin llamadas perdidas. Nada. Esa noche, abrí Facebook. Y ahí estaba. Una foto de él y su esposa. En un restaurante elegante. Ella sostenía una copa de vino. Él la rodeaba por la cintura. Se veían felices. Cómodos. Sin un ápice de culpa. El pie de foto decía: agradecido por mi verdadera familia. No los cambiaría por nada. Miré la pantalla por mucho tiempo. Luego dejé el móvil y empecé a temblar. Mis manos. Mi pecho. Mi voz. Intenté contenerme. Pero las lágrimas llegaron de todos modos. Rápidas. Calientes. Feas. Lloré como no había llorado en años. El tipo de llanto que te vacía. Que te deja hueca. Y en algún momento de ese instante roto, susurré. Le di todo, y ahora no soy nada para él. No era solo desamor. Era borrarme. Como si nunca hubiera importado. Como si nunca hubiera existido. Pero aquí está la cosa sobre tocar fondo. No hay otro lugar a donde ir, más que hacia arriba. Habían pasado 4 meses desde el motel. 4 meses de sobrevivir a duras penas. De silencio. De vergüenza. De ser invisible. Dejé de contar los rechazos. Dejé de revisar mi móvil. Incluso dejé de esperar. Así que cuando recibí la llamada, casi no contesté. Era de un bufete de abogados. Pensé que era una estafa. Hasta que la mujer al otro lado dijo un nombre que no había oído en voz alta en semanas. Doña Clara Fernández. Mi corazón se detuvo. Por un segundo, no pude respirar. La mujer continuó, profesional y tranquila. Doña Clara había dejado un testamento. Y yo estaba listada como beneficiaria principal. Pensé que había oído mal. ¿Yo? Solo era su empleada de limpieza. Pero no, lo había dejado todo. Su casa. Sus ahorros. Sus acciones, bonos, piezas de arte, incluso las joyas en su caja fuerte. Valor total, 7,5 millones de euros. No podía hablar. No podía moverme. Solo me quedé ahí, con el móvil en la oreja, mirando el papel pintado despegado del motel como si eso explicara qué estaba pasando. Entonces la abogada dijo: también hay una carta. La escribió específicamente para usted. Cuando llegué al despacho, me entregaron un sobre con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de Doña Clara. Lo abrí con dedos temblorosos. Decía: no fuiste solo una criada para mí. Fuiste leal, amable, honesta, y me diste compañía cuando no tenía a nadie. Fuiste la hija que nunca tuve. Esta es mi manera de decirte gracias. Vive la vida que nunca pudiste vivir. Para cuando terminé de leer, la carta estaba húmeda con mis lágrimas. El duelo me golpeó como una segunda ola. Realmente se había ido. Pero no me había olvidado. Me había visto. No como una carga. No como una sirvienta. Sino como alguien digna. Firmé los papeles en silencio, con las manos aún temblando. Sin fanfarria. Sin público. Solo yo, y una abogada que me miró como si de repente me hubiera convertido en otra persona. Tal vez lo había hecho. Y lo primero que hice. No fue una mansión. Ni diamantes. Fue una comida caliente. De verdad. Filete. Patatas. Pan fresco con mantequilla. Me senté sola en un restaurante tranquilo y comí despacio. Por primera vez en meses, probé la comida sin culpa. No tenía prisa. No temía la cuenta. No se lo conté a nadie. Todavía no. Porque un poder como ese se sirve mejor en silencio. Pensaron que me desecharon. Pero lo único que hicieron fue liberarme. Y aún no había terminado. Pensé que había terminado de llorar por él. Después de todo lo que dijo. Después de dejarme en ese motel sin siquiera un adiós. Me dije que no derramaría otra lágrima por mi hijo. Pero el dolor tiene capas. Y la traición tiene una forma de esconderse en la oscuridad, hasta que decide mostrarse. Ocurrió un martes cualquiera. Estaba reunida con mi contable,
ultimando detalles de la herencia. Me preguntó si quería cerrar mi antigua cuenta corriente, la que usaba antes de que doña Clara falleciera. Casi dije que sí. Pero algo me dijo que revisara el historial primero. Solo por si acaso. Así que lo abrimos en su portátil. Y ahí estaba. Un retiro. 12,000 euros. Desaparecidos. 3 días antes de que mi hijo me echara. Mi estómago dio un vuelco. Nunca lo autoricé. Nunca lo retiré. Pedí al banco que lo rastreara. Misma dirección IP. Misma ciudad. Mismo apellido. No quería creerlo. Pero en el fondo, ya lo sabía. Él lo tomó. Robó lo último de mis ahorros antes de desecharme. Y empeora. Abrí Facebook esa noche. Su esposa acababa de subir fotos nuevas. Estaban de vacaciones. Un yate. Cócteles. Platos de cena de 5 estrellas. Ambos sonriendo como si hubieran ganado la lotería. El pie de foto decía: por fin tomándonos tiempo para nosotros. Nos lo merecemos. Ese dinero era mi fondo de emergencia. El dinero que iba a usar para sobrevivir. Para comer. Para mantenerme caliente. Para vivir. Ellos bebían champán mientras yo comía fideos rancios. Reían en un yate mientras yo lloraba en una cama de motel. Se bronceaban bajo el sol mientras yo empeñaba mi anillo de boda para pagar el alquiler. No solo me dio la espalda. Me robó. Y luego me culpó por necesitar ayuda. Me quedé mirando la pantalla, mi corazón latiendo, no de tristeza esta vez, sino de rabia. Esto no era solo negligencia. No era solo distancia. Era crueldad. Calculada. Limpia. Fría. Esa noche, no lloré. No grité. Solo me senté en el silencio y lo dije en voz alta por primera vez. No es solo egoísta. Es cruel. Y ese fue el momento en que cambié. Algo dentro de mí se endureció. No amargura. No ira. Claridad. Enfoque. Porque ahora sabía la verdad. No cometió un error. Tomó una decisión. Y ahora, yo también lo haría. No lo confronté. No llamé. No grité. La venganza no siempre es ruidosa. A veces, la venganza más silenciosa corta más profundo. Lo primero que hice fue contratar a un abogado. No cualquier abogado. Uno de los mejores de la ciudad, discreto, implacable y valiendo cada euro. Empezamos con lo básico. Congelé todas las cuentas conjuntas que alguna vez compartimos. Incluso la que probablemente olvidó que existía. Tenía solo unos cientos de euros, pero el mensaje era claro. Ese pozo se secó. Luego pasé a la fase 2. Algo poético. Algo perfecto. Averigüé dónde él y su esposa estaban alquilando. Un edificio de apartamentos de gama media en el centro de Madrid. Bastante decente. Cerca del trabajo. Asequible. Lo que no sabían era que el edificio acababa de ponerse en venta. Y yo tenía el efectivo para comprarlo, de contado. Tomó menos de 3 semanas. Unas pocas reuniones. Unas firmas. Y así, de repente, me convertí en su casera. Por supuesto, no aparecí. No hice una escena. Dejé que el administrador de la propiedad enviara la carta oficial. Aviso de ajuste de alquiler. A partir del próximo mes, todas las unidades verán un aumento del 60% debido a la nueva propiedad y planes de renovación. Supe por el administrador después que mi hijo irrumpió en la oficina, rojo de furia, gritando que esto era injusto y repentino e imposible con 2 niños. Rogó por clemencia. Dijo que conocía al antiguo casero. Dijo que siempre había pagado a tiempo. El administrador sonrió cortésmente. Le dijo que la nueva dueña había tomado la decisión. Que era definitiva. Que no había nada que él pudiera hacer. Nunca lo supo. Todavía no lo sabe. Mientras él estaba en pánico por el alquiler, yo estaba sentada en mi jardín. Lavanda fresca. Un estanque de peces koi. El sol calentándome la cara. Pero no terminé ahí. Hice unas llamadas. Contacté con organizaciones que ayudan a madres solteras a levantarse. Mujeres como yo solía ser. Olvidadas. Sobrecargadas. Solas. Doné 100,000 euros. Anónimamente. Sin placas. Sin prensa.
Sin crédito. Solo una onda silenciosa de ayuda moviéndose por el mundo. Y luego, finalmente, envié un último regalo. Un sobre pequeño y sencillo. Sin remitente. Dentro, puse 3 cosas. Primero, una copia del testamento de Doña Clara, con la página que me nombraba única beneficiaria resaltada en amarillo. Segundo, una foto mía frente a mi nueva casa. Elegante. Fuerte. Sonriendo. Una mujer que había sobrevivido a la tormenta, y salió brillando. Y tercero. La chequera vacía que él había robado. La que usó para tomar mis últimos 12,000 euros. Dejé la última página en blanco, con una nota adhesiva. En mi letra, escribí. Ya tomaste todo. Ahora no queda nada para ti. No lo firmé. No tenía que hacerlo. Él sabría. Y en algún lugar, en ese momento, espero que lo sintiera. No solo el dolor de perder dinero o comodidad, sino el peso de perderme a mí. Mi nuevo hogar es silencioso de todas las maneras correctas. Sin gritos. Sin juicios. Solo olas, viento y alguna gaviota ocasional que aterriza en el balcón. Está justo al lado del mar, en la costa de Málaga. Paredes blancas. Ventanas grandes. Puedes ver el amanecer desde la cocina y las estrellas desde la bañera. Algunas mañanas, tomo té con los pies en la arena. Otros días, doy largos paseos y sonrío a extraños que no saben nada de mi pasado. Y me gusta que sea así. Río más ahora. No esa risa nerviosa que fingía frente a la esposa de mi hijo. Risa real. Del tipo que te llena el pecho y arruga tus ojos. Hay flores frescas en cada habitación. Libros apilados en las mejitas de noche. Un jardín que planté yo misma, donde nada se apresura y todo tiene tiempo para florecer. A veces me pregunto si él alguna vez lo descubrirá. Si conectará los puntos. Se dará cuenta de que la mujer que él desechó terminó siendo la dueña del edificio donde vive. Que mientras él lloraba por el alquiler, yo reconstruía mi vida, una victoria silenciosa a la vez. No se ha disculpado. Pero ya no estoy esperando. Esa parte de mí, la que suplicaba ser amada por él, se fue. Y en su lugar está una mujer que finalmente, de verdad, entiende su propio valor. Le di todo. Cada hora. Cada pedazo. Cada sueño. Y cuando no me quedó nada que dar, él me mostró exactamente quién era. Así que lo dejé ir. Me desechó porque pensó que estaba arruinada. Ahora sabe lo que realmente cuesta, perder el amor de una madre.